Primeramente, darles la bienvenida a todos a este curso de análisis y diseño de estructuras metálicas con CIPE 3D, ¿no? Una vez Hola. más, agradecer también al Centro de Capacitación BIM Ingeniería por la oportunidad de este curso, de dar este curso. Y bueno, el expositor, bueno, es mi persona, el ingeniero Jesús Arias Aguilar, y bueno, ya tengo experiencia, ¿no? Como especialista estructural. Respecto de los ejemplos que vamos a realizar en la clase, son estos ejemplos, tres ejemplos vamos a realizar durante el curso, ¿no? Uno que es un tinglado, ¿no? Es un tinglado, como podemos ver, un típico de la UPRE, bastante aplicado en nuestro medio, casi en todos los, bastantes proyectos, ¿no? Tenemos este tingladito con, ¿no? Con aguas, ahí, con dos aguas, y bueno, es el típico de la UPRE. Y bueno, ahí está, ¿no? Mi persona, y bueno, este es el tingladito también que he diseñado, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? La metodología va a ser la misma para aplicar a cualquiera de estas tipologías, ¿no? Sea en parábola, de la UPRE, dos aguas. Entonces, con la misma metodología, pues, ¿no? Entonces se va a diseñar el tinglado, ¿no? Entonces, el tinglado. El ejemplo 2 es un coliseo cerrado. Esto lo vamos a hacer netamente en CIPE 3D, ¿no? El tinglado. Entonces, el hormigón se puede hacer en CIPE 3D y se puede hacer la parte metálica. Ambos se pueden realizar en CIPE 3D. O puedo hacer un mixto. Este va a ser un mixto donde vamos a realizar de CIPE CAD el hormigón y en CIPE 3D la estructura metálica. Vamos a, ¿no? vincular de CIPE CAD a CIPE 3D y viceversa, ¿no? ¿no? Ahorita tenemos el ejemplito que es un tinglado, tiene una cierta variación, ¿no? A la anterior, tiene otros criterios un poco, ¿no? Entonces un poquito es diferente, ¿no? Entonces acá incluso vamos a tener correas dobles, ¿no? Correas dobles. Entonces tenemos también fachada en arco del tinglado, entonces cómo actúa el viento, ¿no? Entonces ese sería, ¿no? Entonces tenemos también como ejemplo 3, este sería el ejemplo 2. El ejemplo 3 vamos a realizar lo que es un panel publicitario, ¿no? Entonces ya que tenemos bastante marketing en nuestro medio, uno de ellos es mediante paneles publicitarios o carteles publicitarios, ¿no? Entonces es lo que vamos a realizar y este es el ejemplito, ¿no? Entonces, ¿quién predomina acá? Principal carga es el viento, ¿no? Entonces, si tú has cargado bien el viento, pues hay, ¿no? Muchas cargas, como las cargas de los carteles, cargas de luminarias, ¿no? Entonces hay bastante cargas, ¿no? Entonces, que puede afectar, pero el principal es el viento para nuestros letreros publicitarios. Si hemos cargado bien, pues ya está la estructura. ¿No? Esos son los ejemplos, bueno, el contenido, ¿no? Y vamos a hacer una interacción viceversa, ¿no? Al tinglado. Acá partimos de hormigón a estructura metálica y viceversa, de estructura metálica a hormigón, ¿no? Así pecat. ¿Cómo vincular? ¿Cómo vincular, ¿no? Entonces, de metal a hormigón. Entonces, esos son los tres ejemplitos que vamos a realizar y las normativas que vamos a estar manejando durante este curso son las normativas, nuestras normativas americanas, en este caso la AISC. Nos basamos de nuestra normativa americana AISC, ¿no? Entonces, eso para laminados en caliente y conformados en frío, la AIC, ¿no? Entonces, esas son nuestras normas con las que vamos a diseñar. Entonces, nosotros vamos a basarnos de la AISC, ¿no? Entonces, la 1225004, que aún está en estudio, que va a ser nuestra primera normativa. Entonces ahí está, la ISC es el logo, este es el libro, ¿no? original. Tenemos una consulta. Ingeniero, vamos a ver, no, no vamos cobertura metálica de losas deportivas, cobertura metal. ¿A qué se refiere, ingeniero? No vamos cobertura metálica. No sé si me podría especificar un poquito más, ingeniero Herrera. Entonces, bueno, no, estas es las normas que vamos a manejar. Esta es, ¿no? La norma ahí está, ¿no? Con el logo de la AISC y traducciones, ¿no? Esta es nuestra normativa americana, ¿no? La AISC. Y traducciones hay muchos, ¿no? Muchos patrocinadores que traducen, ¿no? Por eso es que vamos a pillar en el internet bastantes traducciones de esta normativa, ¿no? Entonces, a veces las traducciones están mal hechas, ¿no? Por vender tal vez el acero, por vender entonces el programa a veces, ¿no? Entonces, ante la duda, pues, o discrepancia, podemos ir a la original, ¿no? Lo mismo la IC, ¿no? Entonces, tenemos traducciones, ¿no? En inglés y la traducción. Bueno,
Vamos a continuar. En un momento respondo las consultas, por favor. Pueden dejar sus consultas. Y bueno, el método que nos permite la normativa, ¿no? Tanto conformado en frío como laminado en caliente, son muy similares los cálculos y vamos a hacer cálculos manuales, ¿no? También. Entonces, SIPE, la norma me permite trabajar mediante los dos métodos, ¿no? Mediante el ASD y el LFD. ASD, método de los esfuerzos admisibles, y método de los factores, ¿no? LFD, método de los factores de carga y reducción de resistencia. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Mayorar cargas y minorar resistencia. Eso es lo que vamos a utilizar y es lo que maneja SIPE, ¿no? Entonces, tenemos método LRFD y ACD. La norma me permite, repito, ambos, ¿no? Pero SIPE 3D maneja mediante el método LRFD, mayorando cargas y minorando resistencia, ¿no? Con una seguridad. Entonces, es lo que el método, el cálculo manual que vamos a realizar. Y dentro del cálculo manual, como menciono, ¿para qué cálculo manual, no? Entonces, para por ejemplo, entonces nosotros, a ver, vamos a ir a este ejemplo. A ver, bueno, se perdió. A ver, voy a ir a una, se les he pasado este archivito que dice, ¿no? Este archivito a los, bueno, los que están inscritos tal vez, al encargado se los he pasado para que les pueda pasar, ¿no? Ahí dentro de eso tenemos los tres ejemplos. La plantilla, ahí está la plantilla AutoCAD y, bueno, algunas fotografías del ejemplo uno, ¿no? Entonces, lo mismo, ejemplo 2 tenemos la plantilla arquitectónica y, bueno, dentro de eso también tenemos una fotografía, ¿no? Respecto al proyecto, ¿no? Entonces se les he pasado ahí el plantilla y lo mismo para el ejemplo 3, ¿no? Entonces, ¿no? Se les he pasado la plantilla del letrero publicitario. Entonces, eh, ejemplo uno, ¿no? Entonces, ¿para qué cálculos manuales? Para, por ejemplo, estos refuerzos debe hacerse mediante un cálculo manual y presentar esa memoria de cálculo. Nosotros estamos acostumbrados a colocar ese cajón en C. Pues ese cajón en C, nosotros, bueno, a veces este como le está llegando fuerte compresión, una fuerte, ¿no? Con seguridad que este va a fallar por compresión. Entonces, hay que reforzar. Entonces, ¿por qué? Acá tal vez estoy superando, ¿qué? ¿No? El cajón 150 15 3, pero sí, repito, 150 15 por 3 milímetros. Entonces, tampoco voy a diseñar acá en Bolivia con 4, ¿no? Máximo diseñamos 3, ¿no? Exagerando 3. Entonces, tal vez está superando, entonces debo estar reforzando. ¿Qué ha hecho este ingeniero? Pues ha agarrado, ha reforzado, ¿no? Ahí. Tiene el cajón adicional, a colocar uno de estos perfiles. Eso más me ayuda a compresión, pero la soldadura está mal, ¿no? Entonces, claramente se puede ver, tiene que ser soldado, ¿no? Entonces, tener un soldado continuo, entonces, para que actúe como un solo elemento. Ya ve, tenemos consultas. Vamos a diseñar las coberturas metálicas. Sí, para las losas deportivas, ¿no? Para las canchas deportivas vamos a diseñar losas. Como tal, no. No, los tres ejemplos que hemos mostrado, eso es lo que vamos a diseñar, ingeniero, ¿no? Entonces, esos tres ejemplos, que sería un tinglado típico que tenemos en todo, ¿no? En todo cancha deportiva, pues tenemos un tinglado, ¿no? De esta tipología, o puede ser en arco o en circunferencia. Tienen la misma metodología de diseño todo, ¿no? Entonces, eso, un coliseo cerrado, este es abierto y un letrero publicitario, ¿no? Entonces, es lo que, estructuras típicas que tenemos en nuestro medio. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, una forma de, entonces, repito, necesita conocer cálculos manuales, no puede reforzar a la adivinanza, ¿no? Entonces, ese es uno. Y si vamos a otro, por ejemplo, a nuestro planito, entonces, ¿qué se puede ver acá? Un refuerzo por plancha, acá, ¿no? Ahí. Entonces, este refuerzo por plancha también tiene que ser, es una planchita ahí, indica de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque es la fuerte, es la compresión, ¿no? Acá viene y pues esto está fallando con seguridad por compresión. Entonces, como estoy con este perfil, pueden observar, estoy con el perfil de 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros. Entonces, no puedo estar está fallando, ¿no? Con seguridad que este nudito falla. Entonces, lo que está sucediendo es que le han colocado esa plancha. Entonces, esa plancha tampoco se puede colocar a la adivinanza. Es algo similar si podemos visualizar a esta tipología, ¿no? Plancha de 3 milímetros o 2 milímetros de refuerzo, ¿no? Entonces,
se tiene que hacer un cálculo manual, ¿no? Entonces, es lo que se tiene que hacer, ingenieros, no se puede colocar, repito, a la adivinanza, ¿no? Entonces, hay muchos, ¿no? Muchos. He visto también otros ingenieros que agarran, en lugar de colocar planchita, agarran este perfil de acá, este mismo perfil, me colocan, ¿no? He visto ahí en tinglados igual, ¿no? En tinglados, entonces están reforzando solo en este puntito, porque esta es la parte que más trabaja, ¿no? Entonces, ahí lo estamos colocando, ¿no? Ese refuerzo. Repito, tiene que ser no a la adivinanza, sino mediante un cálculo, ¿no? Entonces, y ese cálculo presentar, ¿no? Entonces, ¿qué más? A ver si podemos ver algún otro. Acá tenemos igual, ¿no? Claramente se puede ver, a pesar de tener cajón, este otro está colocando un refuerzo acá de una plancha, ¿no? Un cajón C, en C. Entonces, lo mismo, repito, ¿no? Tiene que ser un cálculo, ¿no? Un cálculo, ¿no? Con seguridad que acá hay más compresión que en este extremo, ¿no? Entonces, lo estás reforzando. Otra manera de reforzar. Entonces, hay muchas maneras, pero cada uno, repito, se deberían realizar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer unos cálculos manuales, algunos, ¿no? Unos dos ejemplos, ¿no? De refuerzo. Entonces, que con la misma metodología serían los otros, ¿no? La única diferencia cambia el área. ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? Otro de los aspectos que nos olvidamos frecuentemente es nosotros estamos acostumbrados a modelar ya sea en CIP 3D, no estamos acostumbrados a modelar un cálculo estructural. No es, ingenieros, modelar el hormigón, modelar la estructura metálica y colocar la carga. Eso no es un cálculo estructural. Un cálculo estructural es verificar de forma manual, ¿no? Sea en CIP-CAD o CIP 3D, ¿no? Entonces, CIPECAD hace muchas cosas, por ejemplo, en losas no hace verificaciones, eh, en columnas hace verificaciones muy limitadas, entonces no hace pandeos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede si tú modelas ahí en CIPE? Ahí está, ¿no? Estamos modelando en CIPECAD. ¿Qué está fallando acá? Aquí hay un problema, es el pandeo, ¿no? Entonces, eso CIPE no te va a considerar. Entonces uno tiene que hacer cálculos manuales. Entonces, si vemos otra fotografía, vamos a ver, acá está. Entonces, ingenieros, en este sentido, el pandeo, debido a esta viga, por culpa de esta viga, va a actuar ahí, ¿no? Entonces, va a ser ahí y va a ser ahí, ¿no? Entonces, le está restringiendo, le ayuda a rigidizar esta viga. Pero en la otra cara, el pandeo es débil, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el pandeo en la otra cara? Entonces va a ser ahí, ¿no? Ese es el pandeo. No hay quien los restrinja. En este caso es débil, ¿no? En el otro plano. Entonces, en otro plano del cerámico, ¿no? Entonces es débil. Entonces, no claramente se puede ver ahí en bibliografía cómo es el pandeo cuando no tiene restricciones, ¿no? Entonces, este es un letrero publicitario, ¿no? En la columna de un letrero publicitario no es 2 como SIPE 3D viene por defecto, o SIPE CAD viene por defecto, uno viene, y SIPE 3D también viene uno. Entonces, los pandeos, SIPE, bueno, colocan uno por el lado de la seguridad, algo general. No es que es uno ese pandeo por defecto. Entonces, uno tiene que modificar esos pandeos, ¿no? Entonces, como consecuencia, pues tenemos ahí, ¿no? Antes y el después. Ahí está, ¿no? Claramente como bibliografía, ¿no? Entonces, acá tenía que pandear, ¿no? Entonces ahí tenía que pandear, ¿no? Entonces claramente se puede ver, ¿no? Muy similar a la bibliografía, ¿no? Entonces no hay quien los restrinja. Estos, por ejemplo, estos no sé, tendríamos que verificar, no hacer que CIPE los realice por defecto, ¿no? Entonces en pequeñitos no hay problema, pero hago un comentario, ¿no? Un comentario para tomar en cuenta. Por ejemplo, en esta tipología, bueno, en este también, ¿no? Entonces el pandeo en una dirección sí está bien, en la otra no. Tenemos consultas. Eh, bueno, Cristian, ingeniero Cristian dice, vamos a generar memorias de cálculo. Sí hace, ¿no? Memorias de cálculo, no es gran cosa, es unos 5 minutos lo podemos, 10 minutos lo podemos, vamos a explicar igual cómo exportar, ¿no? SIPE hace memorias de cálculo, ¿no? SIPK, toda la familia SIPE hace, ¿no? SIPE Plumbing, SIPE MEP,
SIPE 3D, SIPE CAT, ¿no? Todos hacen la familia SIPE a diferencia de TAPS que uno no tiene que fabricar, ¿no? Su memoria de cálculo. Bueno, a veces ya tenemos formatos también en TAPS, ¿no? TAPS, SAP. Entonces acá SIPE hace ingeniero Cristian. Entonces vamos solo a exportar, ¿no? Exportar. En lo que es SIPE no es tanto como en ETAPS, ¿no? Que hay que introducir las combinaciones acá. Tú cambias norma peruana, pues se cambia todo, ¿no? Se cambia prácticamente todas las combinaciones. La verificación lo hace en función a la norma peruana, pero el criterio es el mismo, ¿no? Entonces eso sería respondiendo. Vamos a utilizar principalmente, ingeniero Herrera, norma boliviana o ACI, que es lo mismo, ¿no? Entonces, con bueno, prácticamente son los mismos, ¿no? Muy similar, unas pequeñas variaciones, ¿no? Entonces, eso sería respondiendo en general, Herrera. Entonces, pero acá más que norma vamos a tocar el manejo de SIPE, ¿no? Cómo SIPE trabaja, ¿no? Internamente, o cómo trabaja, ¿no? De manera correcta. Entonces, es lo que vamos a realizar ya con su criterio, bueno, la única diferencia pues variaría la carga de granizo y viento tal vez en su zona, ¿no? Entonces el resto sería muy similar. Entonces, ¿no? Tanto refuerzo, entonces el mismo procedimiento. ¿Qué más? A ver. Entonces, ¿no? Tenemos los tres ejemplos, uno, dos, dos y el ejemplo tres, ¿no? De la cubiertita. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el curso y con el programa. Para ello vamos a crear una nueva carpeta. Voy a ingresar nuevo, carpeta. En este caso vamos a colocar el nombre, ejemplo. Este sería son tres ejemplos. Ejemplo uno clase uno. Con ese nombre se les voy a pasar. Ejemplo uno clase 2. Ejemplo uno clase 3. Ejemplo 2 clase 4, ¿no? Ejemplo 2 clase 5. Ejemplo 3 clase 6. Entonces, ¿no? El número del ejemplo y el número de clase, ¿no? Entonces, ahí vamos a crear. Vamos a abrir el programa SIPE, ¿no? En este caso tenemos, ¿no? Bastantes, bueno, aquí tengo algunos, ¿no? Entonces, es Strubbing Share Wall, es SIPE 3D, SIPE CAD, en este caso SIPE, ¿no? La familia es SIPE, ¿no? No, lo mismo es SIPE CAD, no es SIPE, ¿no? Entonces, SIPE es la familia. Dentro de la familia SIPE tenemos bastante, ¿no? Entonces, lo que es, tanto lo que busca SIPE es unificar, ¿no? En una sola familia SIPE unificar, ¿no? Para qué es presupuesto Arquímedes, tenemos el SIPE Plumbing, tenemos el SIPE MEP, tenemos para muros, muros pantalla, tenemos, ¿no? Diferentes, ¿no? Bastantes, alrededor de 248 programas, ¿no? Entonces, en lo que es SIPE. Entonces, en este caso vamos a utilizar lo que es SIPE 3D, ¿no? Entonces, SIPE CAD por mío armado, típico que utilizamos en el medio, y SIPE 3D. Ingresamos. Entonces tenemos algunos, ¿no? Algunos, las guías, podemos, ¿no? Navegar y, bueno, ¿no? Las guías, cómo trabaja SIPE. Tenemos en este caso los últimos ficheros. Tenemos los últimos ficheros que son los últimos archivos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, tenemos nuevo para crear un nuevo proyecto, gestión archivos para abrir un archivo existente. Ustedes van a abrir con esto, ingresando a gestión archivos, el archivito que se les voy a pasar. Y ejemplo, ¿no? Ejemplos que vienen por defecto, estructuras metálicas, ¿no? Entonces pueden ingresar y navegar ejemplos. En nuestro caso vamos a ingresar a nuevo. Buscamos dónde guardar, examinar. En el escritorio, en este caso vamos a guardar en ejemplo clase uno, ahí está. Y este sería tinglado, ¿no? Tinglado. Es el ejemplo de un tinglado de la UPRE, ¿no? Esas es en típicas que maneja. Aceptar, obra vacía, ¿no? También SIPE nos permite importar un archivo IFC, entonces de cualquier otro programa, ¿no? Puede ser Revit, Vectorworks, en un archivo IFC, pues me permite para ya no estar modelando, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer desde cero, obra vacía. Entonces tenemos la pantalla general y voy a dar terminar, ¿no? Terminar, aceptar, aceptar. Entonces nosotros estamos dentro de SIPE y ponemos, bueno, podemos editar nuevamente los datos generales, ¿no? Entonces, SIPE trabaja con tres herramientas, ¿no? Uno,
típicas. Uno que son los nudos, trabajan con barras y trabaja con láminas, ¿no? Entonces, con esas tres herramientas típicas trabaja SIPE. Antes de pasar a las herramientas, vamos a pasar a los datos generales, ¿no? Esta es la configuración general que podemos realizar en un inicio o al final. Entonces, aquí, ingeniero, se puede configurar norma peruana, ¿no? Entonces, NT 060. Entonces, referente al hormigón, me lo va a diseñar el hormigón armado con la norma peruana, ¿no? Entonces, lo que es, bueno, o norma boliviana. Entonces, ¿dónde está? La 1225.001. El acero, ¿no? Entonces, esta es la 2017 por si acaso, ¿no? La 2017, ¿no? Entonces, 2017, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la 2020, bueno, pero proyectos, ¿no? Muchos proyectos, instituciones públicas están diseñando con este craqueadito, pero hay ciertas falencias, ¿no? Yo manejo también el original, entonces he visto, ¿no? Algunas falencias en saturación, entonces no bota los mismos resultados, ¿no? Entonces bota mayorados también, ¿no? Entonces, un comentario, ¿no? Un comentario que he podido observar. Acero conformado en frío. Entonces, ¿cuáles son los conformados en frío? Bueno, aquí estamos en sección norma, ¿no? Norma de hormigón y norma de acero conformado en frío y norma de acero laminado en caliente. Entonces, ¿cuáles son los conformados en frío? Para ello vamos a ir a la diapositiva. Los conformados en frío son estos, ¿no? Los que son de lámina delgada. Aquellos, como son delgados, te tienen que armar celosía para darles rigidez al pórtico, ¿no? Te tienen que armar celosías, esos son, ¿no? Entonces, generalmente se arma celosía porque son de alma delgada, ¿no? Entonces, todos estos están conformado en frío, ¿no? Entonces, esos perfiles cajones C. Si podemos ver de dónde viene conformados en fríos, acá tenemos, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros conformado en frío, tenemos el perfil, como se puede ver, se está moldeando en frío y tenemos el perfil costanera que manejamos en Bolivia, ¿no? Para tinglados, cubiertas. Entonces tenemos diferentes, ¿no? Circular, angular, cuadrado, rectángulo. Entonces tenemos diferentes, son moldeados en frío, como su nombre, ¿no? Entonces, esos son los perfiles. Los laminados en caliente, entonces ahí tenemos laminados en caliente, ¿no? Claramente se puede ver un perfil I ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues tenemos el mineral, se lo somete a altas temperaturas, aproximadamente 2000 grados, ¿no? 2000 grados centígrados. De ahí fabrica, del mineral se fabrica lingotes, ¿no? Unos lingotes. De los lingotes se somete a altas temperaturas, aproximadamente 2000 grados, y se fabrica este perfil I, ¿no? Como se está viendo, ¿no? Del lingote tenemos, como su nombre dice, se está moldeando en caliente. Entonces, esos laminados en caliente tenemos algunos ejemplos. Podemos visualizar en este caso, ahí, ¿no? Unas naves industriales. Entonces tenemos laminado en caliente y tenemos perfiles especiales también, ¿no? Perfiles especiales a pedido, ¿no? Estos son constantes, ¿no? Laminado. Entonces, no necesita rigidez, ¿no? Armar celosías para tener rigidez. Estos son de alma gruesa. Entonces, siempre me permite realizar, ¿no? Por ambos. Me pregunta qué normativa para laminados en caliente y para conformados en frío. Estos son laminados calientes con cartelas, laminado en caliente igual, laminado en caliente con cartelas ahí, ¿no? Entonces, esto también es laminado en caliente, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, laminados en caliente también con rigidizadores. Entonces, tenemos diferentes tipos, son a pedidos especiales esto, ¿no? Entonces, no son tan... Entonces, vamos a ir nosotros al programa y, bueno, conformado en frío para tinglados, en este caso, la IC, ¿no? Laminados, o también podría ser un tinglado de laminado en caliente, pero en este caso, lo típico es conformado en frío, IC. Laminado en caliente tenemos la AISC, ¿no? Entonces la AISC es nuestra normativa que tenemos, si podemos ver, ¿no? Nuestra normativa AISC, ¿no? Instituto Americano de Construcción, ¿no? Norma americana de concreto. Entonces, la AISC. Norma de madera, pues CIPE 3D me permite realizar también estructuras de madera, ¿no? Me pregunta la normativa. Y aluminio, ¿no? Me permite, solo tenemos el eurocódigo. Estas normativas están en función a la versión del programa, ¿no? Versión del programa. Dentro de los datos generales, la pantalla general, nosotros tenemos primeramente lo que es la norma, ya hemos revisado. Siguiente punto,
los perfiles, tercer punto, el hormigón, posteriormente las acciones, opciones y terreno, ¿no? Entonces ahí tenemos, empezamos por los perfiles. Entonces acá yo les pregunto, estimados ingenieros, ¿cuál es la resistencia que SIPE maneja, ¿no? ¿Cuál es la resistencia? Por defecto me indica acá A36, ¿no? Entonces no, A36, yo tengo en el mercado, y, por ejemplo, aquí tengo un catálogo, ahí está, A36 el perfil, ¿no? Entonces ese es que lo que SIPE crea por defecto, ahí está. Pero uno tiene que crear sus materiales, ¿no? Entonces crear sus materiales. Entonces no elegir uno por defecto, tanto del hormigón como del acero. Entonces acá tengo, me pregunta, ¿no? Primero, laminado en caliente. Les pregunto, ¿cuánto es el peso específico, ¿no? O la resistencia con la que está trabajando? Entonces, nosotros tenemos que crear, entonces voy a ir y voy a crear. Me pregunta, ¿no? Acá, me pregunta, conformados en frío, para conformados en frío y para laminados en caliente, ¿no? Entonces me está preguntando ahí, para conformados en frío, vamos a crear primeramente para conformado en frío, ¿no? O laminado en caliente, más. Entonces ahí tenemos. Colocamos el nombre, ¿no? El nombre, voy a cambiar las unidades, en este caso voy a colocar en megapascales, ¿no? Megapascales, no en, ese es kiloponio es un kilogramo, no, kilogramo fuerza, kiloponio es igual a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Voy a trabajar en megapascales, ¿no? O puedo trabajar también en kiloponios. En mi caso en megapascales. Voy a volver atrás, aceptar, aceptar. SIPE me permite también cambiar en las unidades, ¿no? Unidades, en este caso, sistema internacional, megapascales. Entonces ahí, y bueno, volvemos a datos generales, creamos más, ahí está, megapascales. El nombre es el acero 36, KSI es la resistencia, KSI la resistencia. ¿Y cuánto es la resistencia 36 KSI? Tenemos una consulta. Activar el audio para poder opinar, ser más didáctico las clases, por favor. Sí, ¿no? Ingeniero Herrera también sería, ¿no? Entonces, ¿no? Si pueden activar sus audios, estimados ingenieros, para entender un poquito mejor también, ¿no? Entonces, y bueno, no dejarlo también las preguntas hasta el final, ¿no? En el momento, ¿no? En el momento del avance. Bueno, en este caso, 36K6, si nosotros vamos a una conversión, 36K6, ¿cuánto es en resistencia, no? ¿Cuánto es en resistencia? Entonces, 36K6 equivale a 248 megapascales. Entonces, debería colocar 248 megapascales, ¿no? Es la resistencia. ¿Qué sucedería si tuviera otro acero? Veo tal vez A30. Un A30, entonces voy a colocar a 30 K6. Su resistencia es 206, ¿no? K6, la unidad, llevando a megapascales, sería 206. Entonces, la resistencia sería 206, ¿no? Entonces, sí utilizaría un A30, ¿no? De esa manera podemos ir configurando según la resistencia que vayamos utilizando, ¿no? Entonces, en este caso, 248. ¿O qué me indica el proveedor? A ver, idea el proveedor. Para el 36K6, ¿cuánto es? A ver, vamos ahí, vamos a buscar y bueno, sí tenemos por acá, ¿no? Aquí tenemos claramente. Los 30, límite de fluencia, los 36K6 en este caso son los 250. No había sido 248, ¿no? 200, los 36K6. Para este proveedor es prácticamente muy similar, ¿no? 250. Entonces, para este proveedor, tal vez para otros será 248, 250. O por el lado de la seguridad, 248, ¿no? Entonces, ya que no sabemos qué proveedor vamos a comprar, ¿no? O 250. Límite de rotura aproximadamente en este caso es el 15%, ¿no? También sacamos del proveedor. Entonces, aproximadamente es 15%, 1.15 por 287, ¿no? 287. El tipo de soldadura, bueno, nosotros utilizamos en Bolivia el 1, ¿no? Entonces, ¿no? Mientras más grueso, por el lado desfavorable, una soldadura débil, ¿no? Entonces, 1. Aceptar, ¿no? Para un cálculo. Lo mismo creamos para lo que es el laminado en caliente. Entonces, tendría la misma metodología, ¿no? La misma metodología, entonces sería, ¿no? Entonces, acá puedo dar más. Entonces, a 0, 36
KS6 la resistencia, laminado en caliente, ¿no? Entonces, 250, 287, aceptar, y bueno, hemos creado los materiales, ¿no? Entonces, hemos creado. Tal vez SIPE pregunta, ¿no? ¿Con qué peso específico trabaja SIPE? ¿No? ¿Con qué peso específico trabaja los perfiles? Los perfiles trabaja SIPE 3D con el 7.850 kilogramos por metro cúbico. Eso de manera interna no podemos configurar. Y el hormigón trabaja con, hormigón armado trabaja con 2.500, ¿no? Por el lado de la seguridad, ¿no? Eso viene por defecto. Entonces, tal vez algunos dirán, pero es 2.400. Sí, pero eso, a menos que tú vincules de CIPCAD a CIPE 3D, puedes trabajar, ¿no? Pero CIPE 3D trabaja con 2.500 kilogramos, ¿no? Entonces, y aquí asignamos, ¿no? El material hemos creado, ¿no? Ahí está, laminados en caliente 36K6, el que acabamos de crear, ¿no? Control C y B, propiedades del catálogo. Acero conformado. Aquí está, el que hemos creado, conformado en frío, 36K6, ¿no? Entonces, o también podría dejar por defecto, bueno, no muy similar también los resultados, ¿no? Decimales, ¿no? Entonces, podemos crear o podemos dejar por defecto. Siguiente punto, bueno, tenemos, ¿no? También para, nosotros nos vamos a dedicar a lo que es el acero, ¿no? Pero sí nos permite también crear los materiales ¿no? De madera, de aluminio, y en este caso hormigón, ¿no? Hormigón, bueno, no me permite crear, me permite asignar, ¿no? No, asignar. En lo que es el hormigón, en este caso va a ser H21, H21. Tenemos consultas. No. Pueden dejar sus consultas, en un momento lo vamos a responder. Continuamos. Eh, este sería referente a los perfiles, ¿no? Hormigón. Entonces, dentro de lo que es el hormigón, nosotros podemos realizar, acá no podemos crear lo que es el H. Estamos en CIPE 3D, no estamos en CIPE CAD. En CIPE CAD sí puedo crear el material del hormigón, ¿no? ¿Cuánto es el módulo de elasticidad? Cuánto es el peso específico para que en función a ello me genere el peso propio, en función al peso propio, el momento y en función al momento, el esfuerzo. Entonces, acá tenemos el hormigón armado, pilares, ¿no? Pilares 21, típico, nosotros vamos a utilizar H21, H21. Tal vez algunos dirán, pero a la norma, la última norma 2023 recomienda 25, ¿no? Entonces, repito. ¿Cuándo se diseña por sismo? ¿Cuándo se diseña por sismo? Un tinglado no tiene masa, no hay peso. Así no hay peso, el que predomina acá es el viento, ¿no? Entonces, un tinglado o un coliseo no se diseña sismo resistente, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es una consulta que siempre voy realizando a cada autor, ¿no? Entonces, también he verificado sismo resistente, pero no se diseña sismo resistente. ¿Por qué? Porque no tiene masa o peso, ¿no? Entonces, si tiene masa o peso la estructura, diseña sismo resistente. Si no tiene masa o peso, una estructura metálica bastante liviana, pues aquí predomina el viento. No puedo diseñar ambos, ¿no? Diseñar sismo y diseñar viento, ¿no? Entonces tiene que ser viento o sismo. Entonces acá predomina viento, ¿no? Entonces no siempre el sismo. Entonces, H21, ¿no? También en un sismo resistente yo trabajaría con 21, ¿no? Con 25, ¿no? Uno por el control en obra, ¿no? Entonces, si no es solo decir el programa, la norma dice 25, ¿no? Entonces, la norma es una guía, ¿no? No es perfecto, bueno, se va mejorando, ¿no? Los datos. Entonces, por ejemplo, la norma boliviana 2023, R pues es una copia de otro, no son datos calibrados en Bolivia, son datos copiados, ¿no? En este caso de la norma AISC, ¿no? Entonces, no son guías, ¿no? Recomendaciones de otros sismos, ¿no? De otros sismos, no son nuestros, pero lo tomamos de momento, ¿no? Entonces, para ellos se hacen tesis de maestría, calibrando sus datos también, ¿no? Entonces, al espesor, ingeniero, al espesor, vamos a hacer un ejemplito, ¿no? De soldadura tipo uno, tipo 2, para ver un poquito más adelante. Estimado ingeniero Roberto, Gómez, ingeniero Gómez, por favor, plano, ¿no? Para entender un poquito mejor. Buenas noches, ingeniero. ¿Alguna bibliografía para el diseño manual de estructura metálica? La AISC, ¿no? La AICC y la AIC, ¿no? Entonces, estas normativas se les he pasado también, ¿no?
Entonces, y eso sería, ¿no? Respondiendo ingeniero José. Nosotros no tenemos la normativa. Y si vamos a tener la normativa, nuestra primera normativa americana 1225004, que es la metálica, se va a basar control C y B de la AISC, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra norma, ¿no? Si quiere, entonces, si maneja, pues ya maneja nuestra nueva norma también, ¿no? Entonces, eso sería ingeniero José. Ingeniero Herrera, ¿a qué se refiere con H21FC en el diseño? ¿A qué se refiere con H21? Al FC de diseño, o si podría explicar. Es la resistencia que tiene un elemento, ingeniero, ¿no? Entonces, H21, a ver, voy a ir un momento a la norma, permítanme entrar a la norma, por favor. Entonces, en este caso, norma de sismo 2023. Mo- Buenas noches, ingeniero. Cada diseño también tendrá su memoria de cálculo. Gracias. Va a ser uno en general. No nos va a dar tiempo. Son tres ejemplos y lo que se busca es aplicar, ¿no? Los tres ejemplos, hacer lo completo posible con sus refuerzos, ya sea planchas, ¿no? Y los anclajes, ¿no? Diseño del cálculo de anclajes también, ¿no? Entonces, ya que CIP 3D no lo hace para conformados en frío, no hace anclajes para laminados en caliente, no para, y para algunos, ¿no? Muy limitados también para laminados en caliente, ¿no? Para las secciones constantes sí me realiza, pero para secciones un poquito raras ya tampoco lo realiza, ¿no? Entonces, si han visto anclajes es porque lo hace para laminados en caliente. Entonces, respondiendo a la consulta, la resistencia 21, entonces nosotros tenemos, ¿no? En este caso el cilindro, ahí, el cilindro. Nosotros, ¿cómo hacemos en laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué hace el laboratorista en realidad? El laboratorista agarra cuánto es lo que resiste esta probeta a compresión. Entonces, nosotros tenemos ahí a compresión, respondiendo a su consulta, ingeniero. El 21 es la resistencia del hormigón que resiste a compresión. Tenemos la fuerza de la máquina, ¿no? La máquina, un peso respecto del área de la probeta, ahí ya tenemos la resistencia, ¿no? Entonces tenemos el peso, unidades, kilonewton sobre, en este caso, el área, ¿no? Centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos, la unidad es, ¿no? Llevamos a megapascales, pues sería 21, ¿no? Es lo que resiste el hormigón a compresión. Bueno, vamos a continuar. Eso sería, ingeniero, ¿no? En este caso es lo que la fuerza máxima que puede resistir el hormigón a compresión. Acero. El acero que tenemos típico en el medio es el acero 500 megapascales. Tal vez algunos dirán, pero a corte no puede fluir el acero más de 4. Eso lo indica la norma CI peruana, boliviana. No puede fluir para lo que es torsión y cortante más de 420 megapascales. Eso el programa lo hace de manera interna. CIP 3D, CIP CAD. ETAPS, SAP no lo hace, ¿no? Entonces ahí sí hay que colocar, ¿no? Entonces CIP 3D lo hace esa limitación de forma automática, ¿no? Entonces, acá, todo nosotros, el acero que tenemos en Bolivia, tenemos el 500 megapascales. Perú, acá tiene el grado 75 y el grado 60. El 60 para ellos es 420, ¿no? 75 es 500. Entonces, Perú sería acá grado 60, ¿no? Entonces, eso es 420 megapascales. Entonces, no nos pregunta papilares, longitudinal, transversal. Entonces, si acá coloco 420, no es que estoy colocando esa limitación, acá estoy cambiando de acero. Es muy diferente, ¿no? La limitación que utilizar otro acero. Acá sí estoy utilizando para los estribos otro acero. Entonces, acá coloco 500, pero internamente no hace que no fluya más de 420. Con eso hace el cálculo, ¿no? SIPE, y con eso diseña los estribos. Aceptar. Características del árido. ¿Para qué me pregunta Sipe las características del árido? Bueno, como ya conocemos, tenemos acá nosotros la columna, en este caso Sipe me diseña hormigón, Sipe 3D me diseña hormigón armado muy limitado. ¿Cómo qué? Como vigas, columnas, no me diseña losas, ¿no? Losas de fundación. Tenemos que vincular, ¿no? Para ello vamos a hacer una estructura mixta para aprender a vincular. Entonces, en CIPCAD usted puede hacer losas de fundación, losas casetonadas. En CIP 3D no, solo vigas y columnas, ¿no? Entonces, suficiente para diseñar
suficiente para diseñar esta tipología, ¿no? Me diseña CIP 3D vigas, me diseña columnas y me diseña zapatas, ¿no? Entonces, suficiente para diseñar tinglados, tranquilamente puedo realizar el hormigón, ¿no? O puedo hacer también en CIPCAD. ¿Para qué me pregunta el espaciamiento? Entonces, me pregunta el programa el espaciamiento máximo que puede haber entre barras, ¿no? Hay entre barras, el espaciamiento máximo. Y la norma que nos indica, para vigas nos indica, ¿no? 2,5 centímetros, para columnas nos indica 4 centímetros, entonces nos indica 4 centímetros, o 4 tercios del diámetro del agregado, o eh, ¿no? 4 tercios del diámetro de la barra o, o diámetro de la barra, ¿no? Entonces eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Entonces predomina 4 en columna, ¿no? 4. Entonces, o para eso, ¿no? Para que el agregado pase libremente, entonces para eso, ¿no? 4 tercios del diámetro del agregado, ahí entra. Entonces, ahí entra el árido, ¿no? Para que me haga la verificación. Podemos cambiar en vigas, pilares, tal vez algunos dicen, no, en cimentación yo utilizo agregado ¿no? Algunos, no, lo típico es que en los entrepisos ya grava, ¿no? Pero en la cimentación, un diámetro más grande, ¿no? Entonces, SIPE también viene por defecto, o podría utilizar el mismo grava para todos, ¿no? Entonces, esto es más económico incluso acá en Bolivia, ¿no? Entonces, un agregado más grueso. Entonces, aceptar. Recubrimientos, tenemos consultas, y dice ingeniero. En este curso, en su documento, indica que se realiza un análisis y diseño de un coliseo parabólico, nave industrial, tinglado y paneles publicitarios. Ingeniero Carlos, el- los tres ejemplos que vamos a ver, la nave industrial es realizado en un anterior curso, es realizado una estructura metálica también, ¿no? Una escalera metálica. Bueno, respecto al Coliseo, sí se va a realizar, es el que les acabo de mostrar, este es el Coliseo con una, respondiendo a su consulta, a ver, este es el Coliseo que se va a mostrar, realizar con ¿no? Parábola, un arco, es lo mismo, misma metodología, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que se va a realizar, ingeniero José Carlos, en respecto al tinglado, el de la UPRE, acabo de mostrar, el cartel es publicitario, el letrero publicitario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos bastante letrero publicitario, ¿no? Entonces, y nave industrial, eso no se va a realizar, pero sí hay un curso grabado de un anterior curso, eso lo puedes recortar y pasar, ¿no? Como asignar, realizar una nave industrial, ¿no? Entonces, para complementar y reforzar el curso. Eso sería ingeniero respondiendo a los ejemplos, ¿no? Se van a realizar solo tres, ¿no? Coliseo cerrado, tinglado abierto, porque no son las mismas cargas, más es fuerte es el viento de un tinglado abierto y un panel publicitario. Nave industrial, con el encargado voy a hablar y se les va a pasar, ¿no? Para reforzar el curso, ¿no? Entonces, para poder sacarle provecho al curso. Entonces, eso sería ingeniero. Y bueno, ¿en qué estábamos? En CIPE, ¿no? CIPE. Entonces tenemos recubrimientos para pilares y en este caso es el recubrimiento de las galletas, ¿no? Entonces, estas galletitas que indican nuestra norma. Entonces, vamos a ir rápidamente a nuestra norma o rápidamente a nuestra norma. A ver, tenemos imágenes. Acá, en este caso, tenemos recubrimiento para Bolivia y recubrimiento para Perú, ¿no? Entonces, Perú me indica vigas y columnas 4 centímetros. Bolivia me indica, Bolivia me indica vigas y columnas 2 centímetros. Entonces, no hay 2 centímetros en vigas y columnas, es 2,5. Construidas contra el suelo, 4. No hay 4, es 5 centímetros como mínimo, ¿no? Entonces, losas de entrepiso, sí, 2, ¿no? Entonces, 2. Entonces, bueno, en mi caso personalmente utilizo para todos los colegios, colegios, mercados, vigas y columnas 2,5, ¿no? Por la cangrejera. Entonces, 2,5 y la galleta acá 2,5, ¿no? 2,5, grabar por defecto para todos los, es la galleta, ¿no? Libre, no es al centroide, libre, sino la galletita. Aceptar, vigas, también 2,5, aunque la norma indica 2. Pero sí podría utilizar 2, ¿dónde? Podría utilizar tal vez 2 en aquellos, en pilares,
en aquellas viviendas ¿no? Donde hago, a veces hago en viviendas, realizo, me dicen, ¿no? Que la columna se pierda contra el muro. Ah, mi viguita, mi columnita, pues, ¿de cuánto es, no? De 15 por 40, 15 por 50, ¿no? Entonces, puedo realizar según la normativa ACI, ¿no? Entonces, en ese caso, que yo le dé 4 centímetros un lado, 4 centímetros al lado, pues prácticamente no hay. En este caso sí coloco 2, ¿no? Con estricto control en obra, ¿no? Entonces, en ese caso sí, pero personal, lo típico, 2, ¿no? 2,5, ¿no? Entonces, cimentación, acá me indica, ¿no? 5, 5, lateral 7, ¿no? Entonces tenemos vigas centradoras, también, ¿no? Parte superior, parte inferior y lateral, ¿no? Entonces, grabar por defecto, aceptar. Aceptar, aceptar. Bueno, pueden realizar preguntas, dudas o comentarios, ¿no? Tal vez tiene alguna otra experiencia de otra manera, entonces yo he visto y esto ha sido la falencia, entonces pueden realizar también comentarios para reforzar el curso, ¿no? Siempre pido preguntas, dudas o comentarios, ¿no? Entonces, para reforzar el curso, ¿no? Para aportar a todos. Entonces, continuamos y en este caso vamos a empezar por las hipótesis adicionales, ¿no? Entonces, las hipótesis adicionales, antes de las hipótesis, estados límites de resistencia a fuego, no vamos a diseñar resistencia a fuego, sería otro panorama, no, nunca diseñamos estado límite, sí. Ah, acá tenemos nosotros, podemos configurar de forma manual y se debe configurar de forma manual, ¿no? Entonces, por defecto, si PETCAT llega malas combinaciones y así estamos diseñando, ¿no, ingenieros? Así está. Lo único que conocemos es agarrar la norma acá, 1225001. ¿Y qué hay con las combinaciones, sabes, no? Entonces, nosotros podemos editar de forma manual o podemos chequear acá las combinaciones. 1225001, a ver. Entonces tenemos ahí la combinación 1220. Tenemos las combinaciones que realiza el programa, pero vamos a ir a ver a la combinación que realmente dice la norma. Entonces volvemos a la normativa ACI. Entonces ahí tenemos, ¿no? 1,4, 1,2, 1,2 de peso propio, 1,2 de carga muerta, 1,6 de carga viva. Entonces, bueno, acá podemos chequear esas combinaciones del hormigón, ahí está. O también podemos chequear las combinaciones de acero conformado en frío. Entonces, las combinaciones de acero conformado en frío tenemos muy similares a la normativa. Estos están en la norma, ¿no? Entonces, están en la norma. A ver, permítanme mostrarles la combinación de conformado en frío. A ver, permítanme. Estas son, ¿no? Estas son las combinaciones de conformados en frío, ¿no? Entonces, muy similar, ¿no? Muy similar. Entonces, donde me habla de un tinglado se debe diseñar a granizo y a viento, ¿no? Entonces, eso es también a viento. No solo granizo, no solo viento. Entonces, te tiene que diseñar a granizo y a viento, ¿no? Entonces, son las combinaciones que realiza el programa, tanto de la madera como el aluminio. En este caso, configurar combinación. Si deseamos editar, ingresamos acá, configurar. Puedo editar, por ejemplo, del hormigón. Acá está, ¿no? Del hormigón, ahí está. Datos generales. En este caso, ingresamos a solicitaciones, editar, aceptar. Entonces, aquí podemos modificar. Veamos la combinación que dice la norma. La norma me indica. A ver, permítanme, vamos a cerrar algunas imágenes. Ahí está, ¿no? Me dice 1, 2, 1, 2 y 1, 6, ¿no? Entonces ahí está. No, bueno, acá tenemos, ¿no? La primera combinación, ¿cuál es la combinación de la CI? Es 1, 4, ¿no? 1, 4. Entonces, esa es la combinación que me está mostrando, ¿no? 1, 4. Si deseo modificar, pues puedo modificar, ¿no? Puedo modificar 1, 7, entonces, ¿no? Entonces puedo modificar ahí. Y tenemos también las combinaciones de sismo. Entonces, ahí las combinaciones de sismo. ¿Y dónde está mal, ingenieros? ¿Dónde es lo que está mal? Acá está mal, ¿no? Ahí está mal, ¿no? Entonces, ¿cuánto utiliza él la sobrecarga de uso? Entonces, ¿qué dice la norma? La norma me indica 1 de la carga, perdón.
Estamos con viento, ¿no? Con viento, acá, o con viento o con sismo, con sismo. Es una combinación de sismo que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, es de sismo y uno, 2 de la carga muerta y uno de la viva. Entonces, veamos qué dice CIPE. Uno de sismo, uno de carga muerta, uno de sismo. Entonces, voy a ir y me está mostrando, y 0,2 de granizo, ¿no? A ver, veamos nuevamente. Y 0,2 de granizo, ahí está. S, de granizo. Ah, 0,2 de granizo. Entonces, ahí está. 0,2 de granizo, estamos bien. Carga muerta me indicaba 1, 2, ¿no? En este caso, carga viva no es 0,5, no es 0,5, es 1. Ahí está mal, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros, para nosotros es 1. Entonces, con esa combinación que me realiza, ¿no? 1 de sobrecarga de uso. Entonces, bueno, es el datito, ¿no? Entonces, una combinación que habría que editar. Sismo, ahí sismo claramente me indica 1, ¿no? Entonces, 1. Entonces, hoy en día, ¿cómo cargamos el sismo, estimados? Si así, Tomás, ya que estamos en esta norma, aprovecharemos. Antes nosotros estábamos acostumbrados hasta la GBDS 2020 a cargar el sismo, indicar que el sismo viene 100% en la dirección X, 100% en la dirección Y, ¿no? Ahora, si es irregular, con seguridad que todos los proyectos son irregulares, ningún proyecto es regular, muy raros son regulares cajos de fósforo, entonces es 100% en X, 30% en Y. ¿Cómo configuramos? Estamos indicando al sismo, que es este, 100% en X y 30% en Y, o viceversa. 100% en Y y 30% en X, ¿no? Entonces, esa es la combinación y eso como configuramos. En CIPE ingresamos acá, colocamos 100% y 0,3 en la otra Y, ¿no? Accept. Y también, en este caso, 0,3. Eso sería en el caso de sismo, ¿no? Pero no me interesa en este caso sismo, ¿no? 0. Entonces, acá, ¿no? En 5 y 7. Entonces, ahí configuramos. De esa manera estaríamos cargando 100% en una dirección y 30% en la otra. Aceptar. Aceptar. Y lo mismo, ¿no? Podemos realizar para la combinación de conformado en frío. Ingresamos, editamos, aceptar y podemos seguir modificar las combinaciones, ¿no? Las combinaciones en función a la normativa. Cancelar, cancelar, ¿no? Podemos modificar. Aceptar, aceptar. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Eh, ¿Qué significa desfavorable, no? Entonces, desfavorable en este caso sería lo más crítico, ¿no? Lo más crítico, ingeniero, ¿no? Eh, Daniel Condor dice, cuando está actuando la carga significativa desfavorable, compañero, a ver. La carga más tenemos que colocar cargas y ver la solicitación, ¿no? Entonces, las combinaciones, bueno, las combinaciones se hacen de un cierto estudio, entonces estos rangos son de estudio, ¿no? De estudios entonces estamos colocando, ¿no? Entonces, SIPE escoge la combinación más desfavorable, ¿no? SIPE CAT, SIPE 3D, escoge ya en función hace una hipótesis. Entonces, hace una hipótesis, ya él escoge la combinación más desfavorable, ¿no? Entonces, la más crítica. Tal vez será esta la más crítica o desfavorable, o tengo para la combinación 2 otro momento, tengo la combinación 3 otro momento. Él escoge la más desfavorable, la envolvente, con eso diseño, ¿no? CIP 3D. Entonces escoge estas combinaciones que nosotros estamos colocando. Puede hacer de nuevo la configuración, a ver, y la favorable. La favorable, bueno, CIPE va a diseñar en función a estas combinaciones, ¿no? Lo único que he hecho ha sido modificar tal cual que sea norma, ¿no? Norma, es lo único. Y con eso diseñamos. Y así CIPE escoge en función de estas combinaciones. Entonces, él busca lo más crítico de todas estas. Puede ser la uno o podría ser la 2. Entonces, eso, ingeniero, ¿puedes volver a hacer? Sí, lo vamos a hacer rápidamente. Hipótesis adicionales antes, ¿no? Estados límites de combinaciones y bueno, acá, ¿no? Para configurar eso entramos en estados límites de combinaciones, en combinaciones. Configurar combinaciones, hormigón o acero, ¿no? Hormigón, ¿no? Entonces,
ingresamos, más, nuevamente, solicitaciones, ingresamos, aceptar, y acá tenemos las combinaciones, son las combinaciones que realiza la normativa, ¿no? 1, 4, pues ahí está nuestra combinación 1, 4, ¿no? 1, 4 del peso propio, 1, 4 del carga muerta. Entonces ahí está, ¿no? 1, 4, y no hay carga viva en esta combinación, ¿no? Entonces combinación 2, entonces, ¿no? Ahí tenemos en este caso 2 del peso propio, 1, 6 de la carga viva, ¿no? Entonces 1, 6 de la carga viva, ¿no? Entonces podemos ir configurando nuestras combinaciones, ¿no? Estimado ingeniero, el que hemos realizado ha sido para sismo, que es 6, sismo ahí claramente. 9, 6, 9, ¿no? No es, ¿no? Entonces es de empuje de terreno. También podemos configurar la combinación del empuje del terreno si fuera sótano, ¿no? En este caso, indicar que mayore por 1, 2 o por 1, 6. Entonces, la norma indica que el empuje de terreno es carga viva. Ahí está, ¿no? Entonces, eso sería respondiendo ingeniero, volver a hacerlo. Lo único que he realizado es colocar acá este 0, 1, que lo modifique por 1, ¿no? Ahí, por 1, aceptar, ¿no? Entonces acá, si deseo sismo en la otra dirección, este sería en la otra dirección, en X y el 7 en Y, ¿no? Entonces, eso sería, estimado ingeniero, aceptar, la referencia está repetida, ¿no? Entonces, bueno, ya había creado anteriormente, con el mismo nombre. Tendría que cambiar la referencia y aceptar, cancelar, 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 aceptar, ¿no? Bueno, vamos a continuar realizando, en este caso, lo que es, bueno, las hipótesis adicionales, ¿no? Hipótesis adicionales por defecto, a diferencia de CIPECAT. CIPECAT viene activado con carga muerta 1, carga viva 1, ¿no? Entonces, nosotros en CIPE 3D, pues no tenemos activado, ¿no? Entonces, no tenemos activado lo que es tenemos que activar, ¿no? Activar la carga muerta, tenemos la carga viva, carga de temperatura. También se puede decir que trabaje, dale la temperatura en el perfil, el cambio de temperatura, y bueno, que me también adicione, ¿no? Para el diseño, ¿no? Entonces se puede, ingenieros, es retracción también, ¿no? Activamos el viento, sismo, bueno, vamos a hacer, ¿no? Más adelante, cuando estemos colocando cargas. Entonces, para mostrarles cómo tenemos y cómo configuramos, ¿no? Cómo configuramos. Entonces, por defecto solo viene peso propio. Cimentación, bueno, tenemos en este caso, si va a considerar el viento, con las combinaciones de viento para la cimentación y sismo. Sí, ¿no? Por defecto viene por el lado de la seguridad. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las opciones, botón por posición, muy similar, para que me diseñe, ¿no? Las cimentaciones, escoger, muy similar, ¿no? Al botón por posición, eso no se va a explicar. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Si podemos ver esto es CPK, ¿no? CPK nomás, ¿no? Entonces, muy similar. Son muy limitadas también, ¿no? Muy limitadas, pero suficientes para un tinglado. ¿Qué más? Tenemos el terreno, ¿no? Entonces, tenemos el terreno y tenemos en este caso el esfuerzo admisible. Esto es solo para zapata, ¿no? Para zapatas, tanto en CIPE como en CIPE 3D para zapatas. Entonces, el esfuerzo admisible, pues en este caso sería, vamos a tomar uno se saca de un estudio de suelo, en este caso sería arcilla semidura, aceptar, ¿no? Tensión normal suelo y con sismo, ¿no? Entonces tenemos siempre el sismo es un poquito mayor, ¿no? Ahí se puede ver, sí, y bueno, se ha modificado, ¿no? Entonces, esto sacamos de un estudio de suelo y este valorcito para Perú y Bolivia es 1,25 del esfuerzo admisible del suelo. Y si deseamos que verifique el deslizamiento, SIPE por defecto no verifica al deslizamiento, ¿no? No verifica, a menos que tú le digas, sí te va a verificar, ¿no? Entonces, estos datos también entonces, SIPE verifica, ¿no? Entonces, el deslizamiento que puede haber, tal vez, si tenemos en este caso una zapata, entonces nosotros vamos a tener, ¿no? Acá una fuerza ahí, una fuerza que desequilibra, entonces va, y tenemos una fuerza equilibrante también, ¿no? Entonces, va aquí, a ver, ahí, ¿no? Entonces, vamos a cambiar. Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos a esto le llamamos fuerza desequilibrante y fuerza equilibrante, ¿no? Entonces, si deseamos que haga la verificación, ¿no? La fuerza desequilibrante versus la equilibrante, entonces sería fuerza desequilibrante versus la fuerza equilibrante.
¿no? Esta relación sobre un esfuerzo, y ese esfuerzo generalmente CIPE lo toma 1.5, ¿no? Para la verificación del esfuerzo del suelo. Entonces, si deseamos que haga esa verificación debido a esa fuerza desequilibrante, que lo realiza CIPE, ¿no? Y estos también datos, control C y B del estudio de suelo, ¿no? Entonces, control C y B del estudio de suelo, ¿no? Dato uno, dato 2, dato 3, estos tres del estudio de suelo. Esto es el 1.25 del estudio de suelo, ¿no? Para Bolivia y Perú. Aceptar. Dice, buenas noches, ¿qué tipo de carga se debe considerar en los paños de la estructura, ¿no? Entonces, todavía no estamos, vamos a realizar el proceso para nuestro diseño. El proceso que se realiza siempre en los cálculos estructurales es primeramente el modelado, ¿no? Modelado, posteriormente es cargas, cargas, posteriormente viene el análisis y bueno, ¿no? Entonces, carga, análisis y exportación de resultado, ¿no? Entonces, eso sería ingeniero. Vamos a hacer por procesos, por favor, estimado ingeniero Lucio. Entonces, de momento, ¿qué tipos de carga se debe considerar en los paños? Como tal, los paños, lo que es, respondiendo un poquito adelantando, tinglados tenía que asumir principales cargas, el viento y el granizo, ¿no? No solo granizo. Entonces, esos son las principales. Después vienen otras secundarias como luminarias, vienen como calaminas, ¿no? Entonces, mantenimiento, entonces principales, granizo y nieve, ¿no? Granizo y viento. No se configuró el tema del sismo. Ingeniero, no repito, no se va a diseñar sismo resistente, ¿no? Eso en un diseño sismo resistente, ahí, ¿no? Entonces ahí explico cómo configurar el diseño sismo resistente, pero acá no. No predomina, no puedo diseñar a viento y a sismo, ¿no? Generalmente se determina a viento. Entonces he visto, ¿no? Algunos, podría decir curso, ¿no? Entonces, diseño sismo resistente de estructuras metálicas en tinglados. No hay eso, ¿no? No hay eso o en Coliseo. Entonces, el que predomina es el viento. Tal vez para un análisis sí, repito. Eso preguntado, tenía esta pregunta igual, preguntado a un autor, a otro autor, a otro autor, entonces, entonces no, no. Y todos me indican lo mismo, ¿no? Entonces, y también he hecho mi propio análisis, pues no predomina porque es poca masa, ¿no? Masa, lo que tiene un tinglado o un coliseo. Por eso es que no se diseña, ¿no? Entonces, diseño a viento o a granizo. En este caso, a viento o a sismo. En este caso, sí, viento. Entonces, vamos a iniciar importando nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo, en este caso, vamos a empezar con nuestro proyecto. Entonces, acá tenemos una plantilla que podría ser una plantilla cualquiera y me voy a llevar esta plantilla, ¿no? Entonces, voy a agarrar este ejemplito y vamos a empezar con nuestro modelo. Copiar, selecciono a un extremo. Pueden dejar sus consultas, estimados ingenieros, en un momento lo vamos a responder. A ver, un escape, a ver. Un poquito el AutoCAD no me permite copiar. A ver, está un poquito saturado, ¿no? A ver, esperemos un momento, por favor. Ahora sí, ¿no? Entonces, nosotros, la geometría tal vez dirá, pero ¿qué sucede si es parábola, ¿no? Si es parábola, entonces, o si es acá. Bueno, se nos está volviendo un poquito pesado, ¿no? El tipo de tinglado. Eso lo define el arquitecto, ¿no? Nosotros no. Entonces, a mí me han dicho que diseñe con esta, diseñamos con esa. Entonces, podría ser una parábola con la misma metodología, ¿no? Entonces, el tipo de tinglado lo define el arquitecto, ¿no? Entonces, o la institución pública, no nosotros, ¿no? Entonces, no nosotros, y entonces voy a ir, pero sí debemos tomar algunas consideraciones tal vez como predimensionamiento, ¿no? Entonces, ya sea parábola o sea dos aguas. Necesitamos ejes. Entonces, si P3D reconoce a las líneas, reconoce como elemento barra, ¿no? A las líneas reconoce como elementos barras. Y a los elementos sólidos reconoce como lámina.
SIPE 3D, ¿no? Entonces, nosotros podemos tal vez modelar en AutoCAD elementos sólidos, pues los reconozco como lámina. Y barra, líneas como barra. Entonces, esto para mí es una barra. Entonces, voy a seleccionar los ejes. Entonces, selecciono y voy a aislar, ¿no? Todo de esa familia que me aislar, ¿no? De ese layer. Entonces, esperamos un momento y copiamos. Ahí está. Agarramos, copiar, seleccionamos. Está un poquito pesado. Bueno, ya, ya, ahora sí. Entonces, esto vamos a importar nosotros. Esta es nuestra plantilla. Vamos a abrir un AutoCAD vamos a importar este planito. AutoCAD. Entonces, este es mi planito y bueno, acá voy a colocar una línea, hacer una pequeña corrección, una línea ahí, delete, hacemos una línea. Entonces, para mí, esto acá tengo 1 metro, ¿no? 1 metro y la fundación es 1,30, ¿no? SIPE 3D o SIPE CAD, la altura siempre lo toma de la parte superior de la zapata, no toma de la base, toma de la parte superior de la zapata, ¿no? Entonces, para mí, esto es 1,30, este es mi terreno, 1 metro. Tenemos que modelarnos tal cual, 1 metro que esté saliendo y 1,30 bajo terreno. Entonces, voy a indicar, acá puedo hacer tal vez que me muestre todo, ¿no? Ahora que me muestre todo. Le damos acá, ¿no? Desaislar. A ver, esperemos un momento. Ahora sí. Entonces nosotros vamos a crear una línea que, en primer lugar, la escala, ¿no? La escala, quiero verificar antes en qué escala está. No voy a decir que estemos importando en otra escala. Acá tenemos 1,30. Bueno, sería acotar. Tenemos acotar, acotar. A ver, nuevamente acotar. Acá me indica, ¿no? 1,70. A ver, veamos. Hay un problemita, ¿no? De AutoCAD que no me está permitiendo. Está a 220, me dice. Significa que no está a escala. Entonces, ¿cómo realizamos? ¿En qué escala se encuentra 75? ¿Sí? Lo acabamos de verificar y no está en 1 en 100. Entonces, realizamos acá escala. Entonces, ¿cómo es la escala? Escala conocida. 75 dividido 100. Entonces estamos llevando, es la receta, ¿no? La escala que tenemos dividido a la escala que queremos llevar. En este caso, escala 1 en 100. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Llevamos a escala 1 en 100, sería 75 la escala conocida sobre la escala que deseamos llevar. Entonces, ahora sí está en escala 1 en 100. Y podemos verificar acotando. Ahí, ahora sí está a 1 metro, ¿no? Está a 1 metro, se está verificando y bueno, colocamos aquí una barra a... Nosotros vamos, SIPE 3D me permite, como les dije, les reconoce como barra a los elementos línea, pero también puedo llevar por layer, ¿no? Por layer. Entonces, lo que sí no me permite llevar, a ver, vamos, un poquito, no nos está ayudando el AutoCAD, solo líneas. A ver, lo que no me permite realizar, tal vez algo, espérenme un momento, ahora sí. Lo que no me permite es colocar polilínea, ¿no? Polilínea solo me permite llevar líneas, ¿no? Líneas, pero es un arco, dirá algunos, no, se arma con líneas, ¿no? Líneas. Entonces, si se puede ver, ya sea un tinglado, en este caso en arco, como se ve, en arco, se tiene que hacer mediante, no son unas rectas ahí, ¿no? Claramente se ven unas rectas. Se tiene que hacer con líneas, no polilínea. ¿Qué sucede si tú colocas acá una polilínea? Una polilínea. Te lo va a exportar por acá, por el piso, ¿no? Por el piso. Entonces, tiene defectos. Entonces, se tiene que, uno, tiene que ser línea. Dos, no, SIPE no permite realizar arco, ¿no? Arco. Entonces, una barra con estas herramientas de arco, pues también no lo va a importar, ¿no? Si lo va a importar, lo va a importar mal. Entonces, todo tiene que ser requisitos con línea, ¿no? Línea. Entonces, ¿qué más?
Entonces vamos a colocar nosotros acá lo que es la barra de unos 30 sería, ¿no? 2,30. Entonces vamos a colocar una línea, la columna, con acá, ¿no? Sería perpendicular 2,3. Ahí está, enter. Entonces acá tenemos nosotros también, esto se va a encontrar a 2,3. Ahí está, ¿no? Entonces nosotros tenemos también a 1 metro, que es la fundación. Entonces vamos a modelar tal cual, línea, línea, desde este punto, 1 metro, y acá es, ¿no? Ahí es, bueno, control Z, nuevamente, línea, vamos a dar perpendicular, ¿no? Ahí, 1 metro y ahí. Bueno, me interesa el punto, ¿no? Me interesa este punto, la división. Entonces, hasta aquí es la parte de superficie y esto es la cimentación, ¿no? Desde este punto. Entonces, vamos a llevar este planito, lo vamos a llevar control C, lo vamos a llevar a un planito, en este caso, en blanco, ¿no? Nuevo, nuevo. Ahí está. Quitamos las grillas para que sea un poquito liviano, control V. Entonces ahí está. Este es un planito, una plantilla que podría ser cualquier parábola. Tiene unos ciertos defectitos acá, ¿no? Parece, entonces vamos a decir que esto es línea, ¿no? Continuo. Entonces, acá tenemos igual, eh, continuo, continuo, ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más? Estos están en 2D. Todos los planitos lo tenemos que llevar en 3D. Entonces ingresamos a ver 3D, ¿no? Vista 3D. Si vemos, está así, lo va a exportar, ¿no? En el piso. Entonces lo vamos a llevar, en este caso, rotar, ¿no? Para rotar un plano de 2D, ¿no? Aquí en el plano, ¿no? A la vertical, lo hacemos mediante Rotate 3D. A ver, ingeniero, ¿qué criterios se tiene en cuenta para el correcto predimensionamiento y la ubicación de las columnas en el diseño de las estructuras metálicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a responder antes a la consulta que nos hace. ¿Qué criterios? Nosotros no tenemos una normativa como tal que nos indique a esto, la normativa, ¿no? La separación de las correas, la separación de los pórticos, entonces no tenemos una normativa de predimensionamiento. Yo tengo una recolección de algunos autores que no son de unos 3 autores, de diferentes autores, entonces es lo que me pareció más óptimo. Y bueno, hablando primeramente de la separación de cerchas. Entonces, la separación, empecemos por la separación de cerchas, ¿no? Entonces, empecemos por la separación de cerchas. Y la separación de cerchas, estimados ingenieros, a ver, el AutoCAD. ¿Qué significa, no? La separación de pórtico a pórtico, de columna a columna, es máximo de 3,5 a 5 metros, ¿no? Eso es la separación típico. Algunos dirán, pero la barra llega de 6, no puedo colocar de 6. No, tinglados con 6 han colapsado, ¿no? Entonces, las correas también son muy solicitadas, ¿no? Entonces, no de 6, ¿no? Entonces, a menos que desees iniciar de 6, puedes, no es que no puedes, tal vez te saldrán perfiles de 4 milímetros, ¿no? Cosa que no es recomendable en Bolivia, ¿no? También controlamos la cuantía, ¿no? Entonces, lo recomendable, vamos a ir a la diapositiva, aquí tenemos de 3,5 a 5, ¿no? Entonces, tinglados de cualquiera de esas cerchas que le acabo de mostrar. No es recomendable 6, a pesar que las barras llegan de 6. ¿Qué más? ¿No? La altura de la cercha. Entonces, estamos hablando, la altura de la cercha es igual, muy similar a la losa reticular, ¿no? Entonces, L sobre 20 y L sobre 24. Entre esos rangos debería estar mi altura de la cercha. Entonces, si nosotros tenemos ahí, si esto es L, si esto es L, esta altura debería estar entre L, esa altura, pero desde la par, no desde eje, sino la altura de mi cercha. Y la altura de la cercha cuenta desde
la parte superior hasta la base, ¿no? Este es tu cajón y tu cajón. Entonces, esta altura, ¿no? Esa altura debería estar entre, si esto es L, ¿no? Si este es L, ahí, la distancia ahí tenemos L desde centro de columna. Centro de columna, entonces tenemos sería, volvemos a nuestra plantilla, esta altura debería estar como rango entre, si este es L, ¿no? Esta altura debe ser L sobre 24, ¿no? L sobre 20 o L sobre 24. Entre esos rangos debería estar un buen predimensionamiento, ¿no? Entonces, eso hablando. Y tenemos también, ¿no? Aproximadamente para luces de 20 metros, L de 20 metros, la altura de la cercha es de 1 metro, para luces de 25, de 1,5 a 1,5, ¿no? Si la luz es de 50 metros, para luces más grandes, ¿no? Coliseo, ya hablando de Coliseo, luces más grandes de 50 metros, eh, ¿no? La altura de la cercha debería estar entre 1 y 1,5 a 2, ¿no? La altura de la cercha. Para 75 metros, bastante grandes, de 2 metros a 2,5, ¿no? Entre esos rangos está la altura de la cercha. Entonces, eso hablando de la altura de la cercha. La separación de correas, ¿no? La separación, antes de la separación de correas, estimados ingenieros, esto no se debe hacer, ¿no? Entonces, esto es diseñado para el colapso. Entonces, siempre tiene que ser la conexión de nodo a nodo. No puede ser acá, ingenieros, ¿no? No puede ser acá, la conexión de ahí a media barra. Tiene que ser de nudo a nudo. Entonces, imagínense, estimados ingenieros, todo este peso, ¿no? Todo este peso. ¿Cuánto es ese peso, no? 112 kilogramos por metro cuadrado, el granizo. Entonces, y de esto todo, ¿cuántas toneladas son? Y que resista esas toneladas, esta barrita, a ver si vamos, nos acercamos, que resista esta barrita, todo ese peso, con seguridad esto va a fallar, ¿no? Va a fallar por flexión ahí, ¿no? Entonces, esta barrita de acá, ¿no? Entonces, la horizontal. Entonces, todo ese peso, miren, lo está perforando ahí. Tiene que ser de nodo a nodo para distribuir mejor los esfuerzos, ¿no? Entonces, nosotros como se puede ver, a ver si podemos ver en estos tinglados, ¿no? Entonces, en estos tinglados se puede ver de nodo a nodo, nodo a nodo, nodo a nodo. Entonces, acá tenemos nodo a nodo, ¿no? Entonces, acá también, bueno, acá tenemos poquito, ¿no? Bueno, debería ser nodo a nodo, trabaja mucho mejor. Acá no hay un buen descanso, falta verificar cómo estarán estas barritas, cómo estará el pandeo. Entonces, acá también como trabaja fuerte a compresión, siempre son más reforzadas las partes interiores, ¿no? Claramente se puede ver, la parte interior es más reforzada, la parte interior más reforzada. Entonces, acá también, ¿no? Más cajón y simple, ¿no? Entonces, em, para nosotros, tiene que ser de nodo a nodo, nodo a nodo, nodo a nodo. Eso es la recomendación, ¿no? Entonces, la recomendación de nodo a nodo. Volvemos a la diapositiva. Y hablando sobre predicción. ¿Cuánto es la separación? Entonces, la separación de las correas debe ser máximo como 100, ¿no? Recomendable 80 centímetros, ¿no? 50, 80. Entonces, la separación de las correas, la separación de estas correitas de correa a correa, recomendable 50 a 80. ¿Por qué no más? A ver, imagínense un metro, máximo 1 metro, o 1,50 ya, 1,50. Cárguenle la carga de granizo. ¿Cuánto es 1 metro cuadrado? Son 112. 1,5 metros, 180. Cárguenlo aquí 180, ¿cuántos? 3 bolsas de cemento. Uno, dos, 3 bolsas de cemento. Con seguridad que tu calamina va a tender a deflectarse, ¿no? Entonces, si bien cumple el perfil a diseño, pero la calamina, ¿no? La calamina también para no tener esas deformaciones. Otro, para no cargar excesivamente a las correas, ¿no? Entonces, para no cargar, entonces, a mayor separación, pues se carga mayor a las correas, ¿no? Mayor separación de correas, ¿no? O mayor separación de pórticos. Pórticos también se carga mayor a las correas. Entonces, separaciones recomendables de correas sería 80, ¿no? 80, 100 como máximo, ¿no? 100, pero 120, ¿dónde 120 como máximo? En coliseos grandes, ¿no? Entonces,
toda correa debe descansar en un nudo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que toda correa, como se puede ver, a ver si tenemos, ampliamos un poquito. Entonces, toda correa debe descansar, correa, nudo, ¿no? Acá, correa, nudo. Entonces, si la separación, tenemos una consulta en un momento, por favor. Si la separación de estos es de 50 o de 80, esos también debería ser separación de 80, ¿no? Ahí, 80. Entonces, las separaciones, para nosotros, esta separación debería ser 80 también, ¿no? Si esto es 80, de correa a correa debe descansar en el nodo. Esta separación de 80, ¿no? Entonces, de nodo a nodo, tiene que ir de nodo a nodo. Entonces, esa es la separación de las diagonales. Dice, el diseño UE maneja la altura de la cercha, es de una sola hilera, no armado, en forma de cajón, o se considera el mismo diseño. No sé si nos podría enviar un poquito una fotografía, ingeniero, del internet o algo, enviarlo al WhatsApp para entender el Zoom, para entender un poquito mejor. No le estoy entendiendo, ¿no? Una cercha de una sola hilera. Entonces me imagino que es muy diferente esta tipología. Por ejemplo, a ver, voy a ir. mm, Esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es laminados en caliente, ¿no? Entonces, en Bolivia lo típico que utilizamos es el lámina conformado en frío, ¿no? Armando celosías. Pero puedo realizar, ¿no? Puedo realizar diferentes, ¿no? Diferentes, pero es el mismo proceso. Puedo realizar tal vez algunos, como por ejemplo, a ver, voy a ir a una imagen. Voy a ir a una imagen. eh, a ver, permítanme un momento, por favor. Tinglados, a ver, ¿dónde está? Tinglados. Por ejemplo, si voy a realizar como esta tipología, tal vez es un caso, a ver, en circular sería el mismo proceso. Quiero ir a otra imagen, a ver, si tengo alguna, por ejemplo, como la estructura que fuera, ¿no? La estructura que fuera, a ver. Si me permiten entonces este tendría el mismo proceso también, ¿no? Entonces, o la forma que fuera, es el mismo proceso, nosotros importamos, o la figura que sea del perfil, importamos desde el AutoCAD, ¿no? En este caso importamos mediante las plantillas, ¿no? Las plantillas ahí, ¿no? Plantillas. ¿Ya? Bueno, perdón, bueno, continuamos, ¿no? En un momento respondo las consultas, por favor. Voy a continuar avanzando. Entonces, son unos predimensionamientos, estos recolectados y ángulos. Entonces, el ángulo debe ser como mínimo 15, como máximo 20. ¿Esto para qué? Para que no haya acumulación de granizo, ¿no? Máximo 30 me indica, no puede pasar los 30. Entonces, ¿por qué no 30? Ya sería excesivo de acero también, ¿no? No es de decir, coloco, entonces, recomendaciones entre 15 y 20, ¿no? 20 es recomendable. Si es un arco, si es un tinglado en arco, por ejemplo, como este, yo debería colocar esta pendiente, agarro una recta de extremo a extremo, esto tiene que ser por lo menos 20 grados, 15 como mínimo, 20 es recomendable, máximo 30. Entonces, si hago un arco bastante elevado, pues es antieconómico, ¿no? Está antieconómico. Entonces, todas estas igual, ¿no? Entonces, ángulo recomendable con respecto a horizontal, 20 grados, ¿no? Este del extremo a extremo con respecto a la horizontal, 20 grados, ¿no? Entonces, de la UPRE, tiene que ser 20 grados. Entonces, es un ángulo recomendable, ¿no? 20 grados para que el granizo desaloje libremente. Entonces, bueno, vamos a continuar.
y importamos, ¿no? En un momento respondemos consultas, voy a avanzar un poquito más. Entonces, tenemos los predimensionamientos que ya les había explicado. En este caso, unas recomendaciones, no tenemos, repito, norma, no tenemos norma, son recomendaciones de experiencia, ¿no? De muchos autores y calculistas, y yo también es la manera que he realizado los tinglados, ¿no? Entonces, ipsométrico, entonces ahí podemos ver, está en 2D, tiene que estar en 3D, ¿no? Toda mi estructura metálica tiene que estar en 3D. Entonces, vamos a rotar con la herramienta 3D, rotate, ¿no? Ahí tenemos 3D, rotate, a ver, rotate, ¿no? 3D, rotate. Entonces, me dice designe el objeto. Ah, seleccionamos el objeto. Clic derecho. Desde este punto hasta el otro extremo. A ver, nuevamente, voy a ir a isométrico superior. Acá voy a copiar esta barrita, copiar desde este punto hasta ese punto. Entonces, vuelvo. Estoy en una vista en 2D, voy a ir a una vista en 3D. Entonces vamos a rotar esta cercha y posteriormente lo vamos a importar, ¿no? Entonces lo único que quiero es rotar. Para ello voy a... Se está volviendo pesadito, ¿no? El AutoCAD no me permite. A ver. 90, Enter. Ahí está, ¿no? Bueno, hemos tenido un pequeño percance, ¿no? Entonces ya, ahora, ya. En el eje de Sí, hay inicio muchas cero maneras, cero, ¿no? De ¿no? llevar el eje cero. Yo lo voy a hacer mediante línea. Línea cero Es coma bien, cero coma cero Enter. Ahí es está el origen, ¿no? A ver, permítanme, una vez más. Ahora está, línea 0,00 Enter, ¿no? Entonces ahí lo tengo el origen y pues lo tengo que llevar al origen, si no, ¿no? Entonces, si no, va a estar volando nuestra cerchita. Desplazar desde este punto. Entonces, para mí, este punto va a ser el origen, porque acá arriba es columna y en la parte inferior es terreno. Ingreso y lo voy a llevar acá, ahí. Entonces, bueno, ahora sí está en el origen, ¿no? En el plano XZ. Entonces, esto vamos a guardar. Podemos guardar como escritorio 2013, o podría guardar también en DXF, me permite guardar en cualquiera de los formatos, ¿no? En este caso, DWG. Entonces, DWG, y voy a dar guardar, ¿no? Guardar, o podemos poner, se los voy a pasar esto, sería plantilla. Plantilla uno, ¿no? Plantilla uno, guardamos en el escritorio, guardar. Entonces lo hemos guardado en una versión inferior. Ese archivito que acabamos de guardar en una versión inferior, lo vamos a importar con la herramienta herramientas importar DXF o DWG. DWG, donde en el escritorio buscamos DWG, ahí está, plantilla uno, abrir. Entonces me pregunta el programa qué layer deseas importar. Por defecto yo había creado dos layers, uno que es la columna y el otro que son los ejes, ¿no? Entonces puedo importar todos los layers que yo deseo. Entonces, en mi caso solo tengo dos, aceptar y aceptar, ¿no? Aceptar. Tal vez algunas barras había solapadas, ¿no? Se han podido importar, me dicen. Entonces es porque hay barras tal vez solapadas. Entonces, lo que hace Zipe es eliminar la otra barra solapada, si, en el caso de que si hubiera, ¿no? Alguna barra. Entonces, por eso me está preguntando. Pero Zipe lo va a eliminar. Entonces, nosotros tenemos ahí nuestra, nuestra cercha, y esta cercha podemos visualizar para los nuevos que no manejan CIP 3D. Puedo rotar ahí, puedo rotar con la herramienta acá, con otra herramienta, ¿no? O puedo ver diferentes vistas. Hay XZ, XY, XZ, 3D, todos los diferentes ángulos de vista, ¿no? Entonces podemos ver las diferentes vistas. ¿Qué más? Vamos a realizar ahora, por defecto, acá no puedo ver como en CPK, ¿no? En el CPK, ¿qué puedo ver, no? Aquí puedo ver un cubito, un cubito. Entonces, todas estas herramientas son accesos directos.
Entonces nosotros vamos a crear un acceso directo de 3D. Podría ver directamente desde acá herramientas, 3D y ver estructura completa, ¿no? Entonces podría ver, pero para no estar realizando todo este camino, me puedo crear un acceso directo, o puede ser cualquier acceso directo que ustedes manejen, ¿no? Manejen bastante. Entonces eso realizamos con la herramienta configuración. Acá en mi caso quiero ver vista en 3D. Ahí tenemos, ¿no? Vista entre 3D tenemos planos, nudo, barra, aquí lo mismo. Planos, nudo, barra. Entonces, herramienta que más manejen pueden llevarlo al escritorio, ¿no? A la ventana principal. En este caso, la estructura 3D, estructura 3D, aceptar. Entonces, se puede ver, ahora sí ya me aparece estructura 3D. Entonces, ahí nosotros tenemos nuestra estructura, ¿no? Entonces, nuestra estructura. ¿Qué más? Voy a borrar esto. Voy a borrar. Tal vez, ¿qué sucede? ¿No? ¿Por qué no he importado bonito? Dirán algunos, ¿no? ¿Por qué no he importado ahí bonito como se puede ver? Es que tal vez lo dibujo con polilínea o he dibujado mal. Tiene que ser todo línea, ¿no? Línea. Entonces, primera vez que me ocurre, siempre importa bien, por si acaso, ¿no? Siempre importa bien. Entonces, voy a borrar. Sipe, cuando yo borro una barra, a ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Tengo la herramienta, Sipe trabaja 3D, trabaja con el nudo, barra, láminas. Si borro una barra, se queda el nudo, ¿no? Entonces voy a borrar, a ver, barra, al borrar una barra, barra, todas las herramientas referente a barras, borrar. Seleccionamos, se está borrando, pero se me quedan los nudos. Entonces voy a borrar. Al borrar el nudo, se borra todo, ¿no? Al borrar el nudo, viceversa, ¿no? Al borrar un nudo, se elimina la barra. Entonces, una barra no puede estar sin el nudo. Entonces, los nudos sí pueden estar solitos, ¿no? Solitos. Entonces, estoy eliminando. Y lo que vamos a hacer ahora es, tengo mi estructura, bueno, puedo visualizar aquí, está acá también, 3D. Entonces le vamos a dar primeramente el perfil, ¿no? El perfil. Entonces nosotros, estos son líneas, acabo de importar, y voy a crear en este caso los perfiles, ¿no? Entonces le voy a indicar barra, todo lo referente a barra, todo lo referente a nudo, referente a barra. Describir, no sabemos de qué material es, barra de escribir, seleccionamos, clic derecho y me pregunta Sipe, ¿no? Sipe me pregunta si va a ser laminado en caliente, ya había explicado, son de perfiles constantes. Perfiles laminados en caliente especiales, ¿no? Por ejemplo, a pedido. Entonces, estos son con secciones variables, como se puede ver en la diapositiva. Por ejemplo, si yo quisiera, esto es constante. Caso uno, ¿no? Caso uno, acá, constante, ¿no? Constante. Perfil laminado en caliente con perfil variable, ¿no? Grande a pequeñito, a la grande, a la pequeño, sección ancho, reduce tanto en altura como en ala, entonces es de forma variable, ¿no? Entonces esos perfiles si tenemos en obra serían estos perfiles de acá que vemos, ¿no? Entonces estos perfiles, ¿no? Entonces con sección variable. Entonces laminado en caliente, variable. Conformado en frío. Nosotros los tinglados resistimos conformado en frío, costanera. Ahí está, ¿no? Costanera. También SIPE me permite realizar con esa línea. Esta línea podría indicar que es madera. Me realiza madera. Aluminio, lo mismo. Podría ser esta barra de aluminio, ¿no? Aluminio en circular. Entonces tenemos en este caso también los aluminios especiales, ¿no? Al igual que laminados en caliente, laminados aluminio especial, ¿no? A pedido. Entonces, barra tenemos en este caso solo para verificar esfuerzos, no me diseña armadura. Es muy diferente a este otro que me diseña ¿no? Pilares donde puedo colocar la columna o puedo colocar la viga. Estos sí me diseñan la armadura de forma automática. En genérico, de esta no, solo puedo verificar, me considera el peso y puedo verificar esfuerzos. Perfil genérico. Si tuviera un material, tal vez X material, que no sea de esta serie de perfiles, que no sea aluminio, no sea metal, puedo crear el material, ¿no? Ahí puedo ingresar. ¿Y cuál es la diferencia, no? SIPE esto me diseña en función a la normativa, pero este otro solo me permite verificar esfuerzos. Entonces, puedo crear cualquier material X. Por ejemplo, ¿no? Coloco la geometría, coloco las características mecánicas, el área, conozco el módulo de elasticidad, cada material tiene su módulo de elasticidad, módulo de Poisson, entonces coloco la geometría, características y el material, entonces puedo crear el material. Repito,
tiene tampoco es tan desfavorable, ¿no? Que diga, pero si no diseña, me permite realizar cualquier material y verificar los esfuerzos, verificar la cortante, las normales. Entonces me permite, ¿no? Tampoco es así tan desfavorable que no realiza nada. Entonces sí me permite realizar cualquier material, ¿no? Entonces, lo típico, nosotros típico en Bolivia, tingladitos, cubiertitas, C. Entonces acá tenemos una pequeña ayuda donde podemos verificar la altura, el ancho y tenemos el espesor, ¿no? El espesor del perfil. Nosotros tenemos acá una serie de perfiles, editar elementos, incorporamos editar y de acá tenemos una serie de perfiles que están en función a la versión del programa también. Nosotros utilizamos acá en típico Simagmo, ¿no? Este es lo que utilizamos. O podemos crear también, en un momento voy a crear Simagmo. Ahí, ¿no? Simagmo, CA. No tiene que tener el mismo nombre, el que acabo de crear es SEA. Caso contrario, tendría que editar, ¿no? Editar el nombre. Entonces, indicar ahí, cambiar el nombre. No puede tener el mismo nombre, ¿no? Si no, no me permite importar. Entonces, voy a aceptar. Y dentro de Simabo tenemos nosotros ¿no? los perfiles que utilizamos 100 o 80, 40, 15, 2. Entonces ahí tenemos 80, 40, 15 el labio rigidizador y 2 el espesor. Entonces tenemos también el 100, 50, 15, 2, ¿no? 100, 50, 15, 2 y 100, 50, 15, 3, ¿no? 100, 50, 15, 3 podemos visualizar. Y podemos crear también, ¿no? Podemos crear ya sea costaneras, tal vez voy a crear, por ejemplo, un ejemplo. Acá voy a crear, dentro de perfiles tengo dos, ¿no? Serie de perfiles tengo dos. Dentro de de rectangular, acá tengo apenas uno. Voy a crear uno. Entonces voy a crear con la herramienta más. Para eso tenemos la herramienta de más. Entonces, pum, hemos realizado importar serie de perfiles. Ahora podemos elegir el perfil, podemos visualizar, ahora podemos crear. Entonces puedo crear el perfil. Entonces en este caso voy a crear un perfil, ¿no? De este caso de 40 milímetros de altura y por 20 milímetros. 40 por 20, un tubo rectangular de espesor por 2 milímetros, ¿no? Entonces le doy más. Acá le coloco la altura, dijimos de cuánto, en este caso 4 centímetros. Esto equivale a 40 milímetros, ¿no? 40 milímetros, horizontal 20 milímetros, ¿no? Podemos ir creando las dimensiones, espesor de 2 y radio interior 2. Entonces podemos crear, acá sería, aquí 200, ¿no? 200, ¿no? 200, 200, ¿no? 200 milímetros. Entonces, bueno, dijimos, ¿no? 40 y 20. Bueno, 20, 4 centímetros y 2. Entonces ahí podemos crear el espesor, el perfil, ¿no? Entonces damos el nombre, 40 por 20 por 15, ¿no? Por 2 milímetros, ¿no? Por 2 milímetros. Entonces podemos crear ya la dimensión, ¿no? La dimensión y, bueno, aceptar. Entonces ya tenemos ahí el perfil que acabamos de crear. Tenemos dos perfiles, ¿no? Ahí. Y ya tenemos, ¿no? 40 y tenemos. Y puedo crear más todavía. Entonces puedo continuar acá. Tengo la herramienta para editar, el cual me permite, voy a crear una copia. Este va a ser de 40, 30, 30 ahí de 32. Entonces tengo ya otro perfil. Puedo ir creando mis propios perfiles, ¿no? Aquí tengo referencia. También en este caso sería, eh, este sería 40 por 40 por 2. Entonces puedo crear acá, sería 40 40 2 2. Entonces puedo ir creando mi serie de perfiles, ¿no? Copia. Entonces voy a editar. Sería acá 40 por 50, tal vez este. 50 por 40 por 2, entonces puedo crear y 50, ¿no? Ahí, 50 puedo ir creando mi serie de perfiles, ¿no? Entonces ya sea circular, rectangular, y puedo ir, ¿no? Ya tengo los perfiles que acabo de crear, ¿no? 40, 50 y puedo visualizar, ¿no? Entonces en mi caso voy a seleccionar trabajar eh, con C, perfil en C, y le voy a indicar lo típico, ¿no? Empecemos por 150, 15, 2. Visualicemos 150, 15, 2. De momento no sabemos si cumple con la solicitación. Entonces le indicamos el perfil, que estas líneas van a ser perfil C.
a aceptar. Entonces podemos visualizar en una vista en 3D. Nosotros tenemos ahora, esto ya es el perfil C, ¿no? Claramente se puede ver el perfil C. El perfil C, cómo lo hemos, ¿no? Claramente se puede ver el perfil C, o podemos también ver tal vez una selección de elementos para ver un poquito mejor. Tenemos las herramientas 3D no completo, sino selección de elementos. Entonces puedo hacer todo aquello que seleccione, lo voy a visualizar, ¿no? Solo esto. Todo lo que seleccione, clic derecho, ahí está, ¿no? Se puede ver mucho mejor el perfil, ¿no? Entonces, el perfil que estamos importando. Tenemos una consulta. Ingeniero, si quisiéramos utilizar perfiles estándar, podemos crear, repito, o tenemos aquí un también donde voy a ingresar, barra de escribir. Estos perfiles son los que yo manejo para acá, para diseñar en Bolivia, C y bueno, Decimag, bueno, entonces puedo crear o acá tenemos una serie de perfiles, ¿no? Bueno, acá una serie de perfiles, ¿no? Una serie de perfiles de diferentes proveedores, ¿no? Entonces acá tenemos de Asindar, tenemos de, ¿no? Entonces de Abarca, entonces tenemos de bastante, ¿no? Entonces, perfiles, ¿no? Entonces, tal vez ya en las últimas versiones creo que sí tiene, ¿no? Entonces, hacer Arequipa, ya, bueno, ya tiene, ¿no? Entonces, eso, repito, también está en función al programa. Entonces, eso sería ingeniero para respecto a los perfiles. Dice Inge, buenas noches, buenas noches. La unión de los perfiles costaneros en C para obtener dos cajón en CP3D, ¿cómo podría reemplazarse a un perfil tubular? ¿No? A ver, eh, bueno, para obtener un cajón, el CP3D podría reemplazarse para un tipo perfil tubular. Entonces, eso tenemos, a ver, vamos a responder a la consulta. Nosotros tenemos cajón, para los que no conocemos todavía, cajón es en este caso el perfil de la unión de dos costaneras, ¿no? Con dos costaneras, a ver si tenemos este, ¿no? Este de acá, podría ser. Creo que tengo otra carpeta. A ver, esta, ¿no? También. Este es cajón, ¿no? Cajón. Entonces, este perfil para nosotros sería, acá tenemos un acceso directo de escribir, que es la misma herramienta, o puede ingresar a barras de escribir, ¿no? Entonces, llegamos a lo mismo. En este caso, si quisiera un cajón, sería este, ¿no? Cajón. Entonces, hablando de un circular, también puedo hacer circulares, ¿no? En este caso no puedo hacer cajón, ¿no? Como no me permite hacer cajón, ¿no? Entonces, sí en Costanera me permite colocar o en cuadrados. Entonces, dentro de cuadrados también puedo poner doble, ¿no? Doble. Entonces, puedo colocar doble, no en circular, ¿no? Pero respondiendo a su concepto circular, no, ingeniero. Pero lo típico que nosotros utilizamos para los tinglados es cajón, ¿no? Entonces, pero sí me permite colocar doble, triple, teníamos que navegar un poquito más, ¿no? Entonces, no son muy utilizados acá en Bolivia, ¿no? Pero el más utilizado es el cajón continuo. Entonces, eso sería respondiendo, no en circulares, ¿no? Vamos a continuar y, bueno, vamos a lo último. Tal vez algunos dirán, pero ¿qué son esos rojitos, no? Esos rojitos me indican que el perfil que tú has exportado de AutoCAD son perfectamente verticales. Si tuvieras por alguna X razón una pequeña inclinación, visualmente para ti tal vez es vertical, pero por una pequeña visualización acá tienes un pequeño, no te va a marcar de color rojo, entonces esto te marca que realmente es vertical, ¿no? Entonces barras verticales. A eso hace referencia, entonces, las barras, ¿no? Entonces, bueno, alguna consulta más, estamos ya en hora. Repito, para los que han ingresado último, los ejemplitos que vamos a realizar el día de mañana, vamos a estar continuando. Son tres ejemplos, ¿no? Este es el primer ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo que vamos a realizar tal cual, un tinglado abierto, un coliseo cerrado, una estructura mixta.
y un letrero publicitario, ¿no? Entonces, el letrero, y las plantillas ya se los he pasado, ¿no, ingeniero? Las plantillas y fotitos, ¿no? Entonces, eso sería por el día de hoy y bueno, a los que no, invitarle, ¿no? A todos que también puedan ser partícipes, aquellos tal vez que no están inscritos y bueno, agradecer por su tiempo a todos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta más, alguna duda más antes de cerrar terminar la clase. Darle pase al encargado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta. Solo para resolver mi duda. Siempre, sí o sí, tenemos que manejar o sea, siempre tiene que estar en líneas todo para que pueda leer bien el CIPE, ¿verdad? Sí. En líneas, no polilíneas, no importa en arco. He visto que muchos y colocan, cuando el coliseo es en arco la cercha, lo modelan con arco, no jamás arco, jamás polilínea, polilínea. Tiene que ser para que una buena importación, barras y activar esto. Nos habíamos olvidado, pero no influye en esto, pero activar esto, ¿para qué esto? Para que al momento de importar ese planito, que te detecte, ¿no? Entonces, acá a veces hay problemas, entonces, no siempre, pero el personal activen para importar. Entonces, eso hace que cada puntito haya transferencia de esfuerzo, ¿no? Esto de acá. Entonces, eso no solo al modelar, también al importar. Entonces, aunque parece arco, repito, sería línea. Eso sería, estimado ingeniero, responde a su consulta. Listo, muchas gracias.